Hola, buenas. Espero que me oigáis. Bienvenidos a este simposium organizado por Servier y también Fundación ECO, a los que les agradecemos pues bueno, toda la logística. Una sesión educacional sobre el manejo del paciente ANFIT. El título sería del diagnóstico molecular a las terapias dirigidas, que bueno, es un poco hacia donde están evolucionando todas las líneas terapéuticas en leucemia aguda mieloblástica y en paciente anfito, más bien no candidato a quimioterapia intensiva, pues disponemos también de opciones de terapia dirigida. Disponemos yo creo que un excelente panel de, de docentes o de ponentes. eh, la doctora Eva Barragán del Hospital La Fe de Valencia, eh, la doctora Susana Vives del ICO de Badalona, eh, y luego también del doctor Carlos Rodríguez Medina del Hospital Doctor Negrín de Canarias. Y bueno, cada uno va a tener más o menos unos 20 minutos de exposición de su tema y al final tendremos un espacio de en torno a 30 minutos para debate y preguntas. Os animo a los que estéis conectados a que podáis formular vuestras preguntas a través de la aplicación y estas preguntas nos llegarán y las formularemos, las debatiremos al final. Bueno, nada, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a la doctora Eva Barragán, que nos va a hablar del diagnóstico y también del pronóstico en la LMA del paciente ANFIT, que bueno, siempre clásicamente nos hemos centrado en el paciente FIT en cuanto a scores pronósticos, pero bueno, yo creo que la cosa ya ha evolucionado para predecir bien en esta enfermedad y recordando que el primer factor pronóstico es el tratamiento del paciente. Entonces nada, bueno, adelante Eva, gracias por todo. Pues muchas gracias, Pau, también, y gracias a los organizadores y patrocinadores, ¿no? Por este espacio, ¿no? Dentro del webinar, ¿no? Que creo que es tan necesario. Yo, como comentaba Pau, voy a hablaros un poco fundamentalmente de la importancia que tiene el diagnóstico y el pronóstico en la LMA, pero especialmente en el paciente ANFIT. A ver. mm, Ahora me pasan las diapositivas. Pues bien, yo creo que es bien conocido que en la leucemia mieloide aguda las alteraciones genéticas y moleculares son hoy en día imprescindibles en el manejo de los pacientes con LMA, ¿no? Gracias a ellas lo que podemos hacer es un diagnóstico más preciso y también podemos estratificar a los pacientes en diferentes grupos de riesgo, lo cual tiene un impacto directo en la supervivencia. Lo que quiero que veáis en esta diapositiva es fundamentalmente qué pacientes se han beneficiado de estas estratificaciones del riesgo, como la propuesta por la European Leukemia Net en el año 2022, y podéis ver en el gráfico de la izquierda cómo los que más se han beneficiado son los pacientes menores de 65 años, en los que podemos dar quimioterapia, en la que pues en el grupo de riesgo favorable se pueden alcanzar supervivencias por encima de un 60%, quedándose en los desfavorables en un 30%. ¿Qué ocurre con los pacientes mayores de 65 años? Pues los pacientes mayores de 65 años, pero que todavía están fit, están fuertes. Se oye por detrás a alguien, ¿eh? Entonces, en los pacientes mayores de 65 años, pero que todavía están fit y pueden recibir quimioterapia, todavía podemos aplicar estas estratificaciones del riesgo y como vemos funcionan. Lo que sí que observamos es que los pacientes alcanzan menos supervivencia en cada uno de los grupos en comparación con los pacientes jóvenes. Sin embargo, lo que quiero que nos fijemos es en la gráfica de la derecha, ¿no? ¿Qué ocurre con esos pacientes mayores con comorbilidades que no van a poder recibir quimioterapia, que reciben tratamientos no intensivos? Pues como veis, la estratificación del riesgo no funciona. Incluso en los pacientes favorables las supervivencias son muy limitadas y no alcanzan el 15%. Es entonces en este subgrupo donde hemos centrado las investigaciones en los últimos años. ¿Qué ha cambiado en este subgrupo de pacientes? Por un lado, como comentaba Pau, tenemos nuevos tratamientos en la leucemia mieloide aguda, algunos de ellos dirigidos contra dianas moleculares, lo cual son más específicos que la quimioterapia, y además algunos de ellos, además de estar disponibles para el paciente FIT, por fin también tenemos tratamientos para el paciente ANFIT.
Y por otro lado, también lo que hemos avanzado es en la caracterización biológica y molecular de este grupo de pacientes, ¿no? Que reciben tratamientos no intensivos en los que veíamos que las clasificaciones convencionales no nos funcionaban. Quiero traeros aquí tres estudios biológicos muy importantes, ¿no? Son de ensayos clínicos. Uno es el ensayo Astral, en el que se probaba un nuevo hipometilante, en el que obtuvimos información molecular de 604 pacientes. Ahí se pudo ver cómo los autores reportaban que los pacientes con mutaciones en DDX41 eran los únicos que respondían mejor. Este resultado, que al principio fue como un poco sorprendente, ha sido refrendado en otras series y además sabemos que el DDX41, no solo en los pacientes no intensivos, sino los que tratas con quimioterapia, son muy respondedores, es un factor de buen pronóstico. Y el otro factor molecular que encontraron fue los pacientes FLT3 negativos. Hay otro ensayo también muy importante, bueno, dos ensayos, el Viale A y el Viale 1B, en el que, como sabéis, se probaba AZA con venetoclax y se obtuvo información molecular de 279 pacientes. Los autores nos decían que los pacientes que eran FLT3 y TD negativo, NRAS y CARRAS negativo con TP53 wild type eran los mejores respondedores. Los pacientes para las vías de señalización positivos, pero que mantenían TP53 negativo, eran intermedios, mientras que los pacientes TP53 positivos eran los peores respondedores. Por último, quería mostraros también el ensayo Agile, ¿no? En el que se ensayaba AZA con ivosidenib, en la que en un subestudio con 120 pacientes se hizo el estudio molecular y los autores concluyeron que no había ninguna mutación, ni siquiera las de las vías de señalización, que tuvieran un impacto desfavorable en la rama de AZA con ivosidenib. Teniendo en cuenta todos estos resultados, la European Leukemia Net en el año 2024 decide proponer la primera estratificación del riesgo para pacientes no intensivos basados en tratamiento con hipometilantes. No es exclusivamente para los pacientes con azavenetoclax, como se piensa muchas veces, sino que la idea era que fuera para todos los que tuvieran una base de hipometilante. Y recogiendo estos resultados anteriores, agrupaban a los pacientes en riesgo favorable, los que eran negativos en las vías de señalización, siempre que también fuera TP53 wild type, excepto para IDH1 mutado, ya que en función de los resultados de la GILE daba igual que estuvieran las vías de señalización mutadas, todos los pacientes con IDH mutado, si iban a ser tratados con AZA-IVO, podrían ser encuadrados en este pronóstico favorable, al igual que DDX41. Dejaban en el grupo intermedio a todos los pacientes que eran positivos para las vías de señalización, mientras que TP53 fuera wild type, y en el grupo de riesgo desfavorable quedaba solo el TP53 mutado. Algunas limitaciones de esta clasificación que ya las pusieron de manifiesto los propios autores es pues todo este grupo, ¿no? Todo este grupo del que desconocemos la información, la de otras alteraciones citogenéticas y moleculares que son minoritarias, que no las tenemos estudiadas en los pacientes intensivos y que de momento han sido puestos de manera tentativa en función de mutaciones de la vía de señalización en favorable o intermedio, pero que puede cambiar en un futuro. Y la otra limitación es que, como en estos ensayos no se incluyeron pacientes que habían sido tratados con un hipometilante previamente o eran un SMD, SMPC, no se tiene información de cómo puede funcionar esta clasificación en vida real. Desde el grupo de PETEMA estamos tratando de hacer una validación precisamente en vida real de los pacientes. Por un lado, pacientes que hayan sido tratados en monoterapia con hipometilante, pero también el subgrupo de pacientes tratados con hipometilante y venetoclax. Como veis, esta es la respuesta de los pacientes en función de la clasificación del riesgo. Cuando se tratan con hipometilante no hay ninguna diferencia entre favorable, intermedio y adverso, y como ves, muy pocos pacientes alcanzan remisión completa. Sin embargo, en el tratamiento de hipometilante con venetoclax hay diferencias significativas, alcanzando los pacientes del riesgo favorable una remisión completa o remisión completa incompleta por encima del 70%. En cuanto a la supervivencia global, aquí tenéis las dos gráficas, a la izquierda hipometilante y a la derecha hipometilante con venetoclax. Como veis, la estratificación del riesgo propuesta inicialmente funciona, los tres grupos se separan. Lo que hay que destacar es que, claro, los pacientes tratados con hipometilantes tienen supervivencias muy bajas, la mediana de supervivencia de la serie global no llega a los 7 meses.
Sin embargo, en el grupo de hipometilante con venetoclax sí que hay unas diferencias significativas muy interesantes. La mediana de la serie ya es de 11,3 meses y es especialmente a destacar cómo los pacientes del subgrupo de riesgo favorable alcanzan una mediana de supervivencia de 22 meses. 10 meses para el grupo de riesgo intermedio y 7 meses para el grupo de riesgo desfavorable. Estos resultados han sido comunicados en la EJA recientemente. Estamos haciendo los subanálisis dentro de cada uno de los grupos. Aquí os muestro, por ejemplo, las diferencias, o sea, considerando exclusivamente el grupo de riesgo favorable. Aunque no hay ninguna diferencia significativa, sí que se observa algunos subgrupos como IDH2 y NPM1, que son los que muestran una mediana mayor de supervivencia y quedándose con la menor mediana los pacientes que presentan mutaciones en genes de la mielodisplasia. Problemas que le veo yo y en lo que hay que ahondar, que estamos también analizando, pues lo que os decía, las dificultades para esos subgrupos que no han sido analizados y que muchas veces se solapan la supervivencia de ese grupo favorable con otras alteraciones del intermedio con otras alteraciones, ¿no? Y que habrá que desgranar en un futuro. Pero la realidad es que por fin, por primera vez, tenemos una clasificación, una estratificación del riesgo en función de las alteraciones moleculares y que nos ayuda a seleccionar mejor los tratamientos, ¿no? Con lo cual yo creo que en el paciente unfit nos encontramos ya en el mismo punto que en el paciente fit, que esperar a conocer los resultados genéticos y moleculares nos va a ayudar a seleccionar mejor los tratamientos. Entonces, si estamos ya en este punto de que necesitamos las alteraciones genéticas y moleculares, ya sabéis que el diagnóstico molecular tiene que ser rápido. Para ello, muchas veces en el laboratorio nos vemos obligados a combinar las técnicas de PCR, que son más rápidas, con las técnicas de secuenciación masiva, que nos permiten un análisis de alto rendimiento y analizando un mayor número de genes. El enfoque clásico con la PCR single test permite, como os decía, conocer de forma rápida mutaciones que sean conocidas, es decir, mutaciones que se encuentren en una región única, que no sean variables y que podamos abordar mediante el diseño de PCR y unos cebadores concretos. Por ejemplo, utilizamos esta PCR single test para detectar las mutaciones FLT3 y TD, también NPM1 porque se localizan todas las mutaciones en el exón 12, para las mutaciones FLT3-TKD, IDH1 e IDH2 que se encuentran respectivamente en el exón 4. Este PCR single test está muy extendida en los laboratorios, la utilizamos mucho porque tiene unos pros muy atractivos, ¿no? La primera es su rapidez, segunda su bajo coste y su versatilidad. Pero no hay que perder de vista los contras que tiene esta técnica. Como os decía, necesitamos conocer lo que buscamos para diseñar un cebador, con lo cual no podremos detectar mutaciones nuevas. Bajo rendimiento significa que tenemos que aplicar una PCR para cada mutación y para cada paciente, lo cual es laborioso en términos de trabajo en el laboratorio. Y en muchas ocasiones presenta una menor sensibilidad que otras técnicas como la secuenciación masiva. Aquí os muestro los resultados publicados también por el grupo PETEMA, por la doctora Boluda, en una reciente publicación en Cancers, en la que se muestran los resultados emitidos por PCR y por secuenciación masiva de los laboratorios de referencia de PETEMA para cada uno de estos genes. Como podéis ver, para todos los genes, excepto en el caso de FLT3 y TD, somos capaces de detectar un mayor número de positivos cuando aplicamos la técnica de secuenciación masiva. El caso de FLT3 y TD es bien conocido, se ha comentado en muchas ocasiones que como podemos tener duplicaciones internas de gran tamaño, en muchas ocasiones la secuenciación masiva no las detecta. Ese es el caso, ese es el motivo por el que la PCR sigue siendo o ofrece mayor rendimiento en este tipo de mutaciones. Pero como veis, en todas las demás detectamos un mayor número de positivos por esa capacidad de detectar, por un lado, mutaciones nuevas y por un lado, detectar mutaciones subclonales, esas mutaciones que se encuentran a baja frecuencia alélica que solo captamos con la NGS. Sin embargo, quiero que os fijéis también en estos resultados publicados en el artículo de los tiempos de respuesta que para cada una de las técnicas. Los tiempos de respuesta para el PCR se encuadran dentro de lo que podemos considerar aceptable para obtener los resultados rápidos, sobre todo si el paciente está esperando para iniciar el tratamiento, oscilan entre 5 y 7 días, 12 días en las recaídas,
pero para los diagnósticos estaría en 5 días. Sin embargo, fijaros que la NGS, que sería como nuestra técnica de elección, tardábamos los laboratorios 28 días en dar los resultados, lo cual resulta totalmente inaceptable si el paciente está esperando para iniciar el tratamiento. Sin embargo, creemos que estamos en el punto en el que tenemos que hacer el esfuerzo de que la NGS, que es la técnica que nos permite integrar todas las mutaciones, conseguir una NGS rápida, ¿no? Y una NGS también validada, muy importante. No podemos utilizar técnicas que estén todavía en el ámbito de la investigación. Necesitan ser técnicas validadas y reproducibles en el laboratorio clínico y también que aseguremos pues, esa calidad técnica y sobre todo la equidad en el acceso para todos los pacientes. Con lo cual, nuestra intención dentro del grupo PETEMA es implantar esta técnica de secuenciación masiva rápida. Para conseguir esto han sido necesario también una serie de aspectos. No dependía exclusivamente de los laboratorios o del punto economicista. Ha tenido que haber un desarrollo metodológico. La secuenciación masiva per se es una técnica laboriosa que tenía 3 días habituales de trabajo técnico. Era imposible disminuir esos 3 días de trabajo, con lo cual que por mucho que corriéramos podíamos dar los resultados en 4 o 5 días. Hoy en día tenemos nuevos aparatos de secuenciación masiva que han reducido el tiempo técnico a 24 horas. Esto nos pone ya en otra posición para empezar a utilizar la secuenciación masiva para nuestro diagnóstico rápido. Otro de los puntos clave es que al ser una técnica de alto rendimiento es capaz de leer, acumular muchas lecturas, millones de lecturas, y está pensada para multiplexar un gran número de muestras. Aunque los chips habituales, o sea, los chips actuales han ido a disminuir el número de muestras analizables para intentar darnos esa rapidez, por ejemplo, el chip con el que trabajamos nosotros en el panel mieloide, el óptimo de muestras está en 8 muestras. Ya sabéis que para acumular 8 muestras de leucemia mieloide aguda se necesita ser un centro de referencia porque es imposible que un único laboratorio acumule ese número de muestras, por ejemplo, en menos de una semana. También hemos hecho un trabajo para intentar optimizar los flujos de trabajo, porque aún siendo un centro de referencia, 8 muestras muchas veces resulta complicado de recoger. Hemos adaptado desde el laboratorio flujos de trabajo para trabajar de manera óptima con 4 muestras sin encarecer el coste de la secuenciación masiva. Y esto es lo que estamos haciendo actualmente, realizando de 2 a 3 runs por semana, corriendo normalmente hacemos 2 runs de 4 y uno de 8, atendiendo al flujo de muestras que tenemos. Y esto es lo que nos ha permitido pues, empezar a implantar la secuenciación masiva rápida. Es cierto que estos sistemas automatizados, una vez que están bastante rodados y pules todo este aspecto, tienen muy cuidada la parte que os decía de la validación técnica. Recientemente la hemos acreditado con la ISO 15189, lo cual resulta muy útil también pues, de cara a la calidad de los resultados y de cara también a participar pues, en ensayos clínicos. Un poco donde se nos hacía el cuello de botella era en el análisis de las muestras, que aunque el aparato nos da un análisis automatizado, siempre tenía que tener una supervisión del personal entrenado. Y lo que hemos hecho para reducir los tiempos de respuesta en este análisis rápido es crear un filtro virtual para analizar solo los genes accionables que el hematólogo vaya a necesitar de forma rápida para seleccionar los tratamientos. De esta manera ofrecemos un informe de NGS rápido que llevamos ofreciendo pues, desde el mes de febrero, y sacando la estadística un poco desde estos meses de febrero hemos pasado a ofrecer, estos son resultados reales obtenidos de los datos de las muestras recibidas, en una NGS rápida en una media de 5 días, lo cual creemos que empieza a ser una realidad y lo que necesita el hematólogo para adaptar el tratamiento tanto en el paciente fit, que es lo que estábamos haciendo, como en el paciente unfit. Y nada, muchas gracias. Yo finalizo con esto mi presentación. Comentaremos aspectos que creáis convenientes en la discusión. Ah, muchísimas gracias, Eva. Ha estado muy bien, ¿vale? Nada, pues vamos a pasar a la siguiente ponencia. Creo que es la doctora Susana Vives. Creo que Bueno, no. perdón, Susano Vives. Eh, Susano Vivo. Nada, pues es el doctor Carlos Rodríguez
Medina. Y nada, bueno, muchas gracias también por aceptar, digamos, no sé si el reto, vamos, o el esfuerzo de hacer esta charla, eh, que me consta que te lo has trabajado mucho. Y nada, adelante, pues si nos puedes compartir tu presentación y Bien, intent- bueno, primero darte las gracias por la invitación. Por supuesto, hago extensivas las gracias a Servir y a la Fundación ECO por todo el soporte. Voy a intentar compartir la presentación. Ups, que esto no parece que vaya a ser fácil, porque ahora me va a dar un error. A ver, a ver. Mm, Se ve, ¿verdad? Bueno, pues nada, a mí me toca una charla que es un poco, está un poco a caballo entre lo que ha hablado la doctora Barragán y lo que habla la doctora Susana. Es un poco el manejo del paciente anciano. Estos son mis conflictos de intereses que aplican a esta charla. Y un poco la agenda que he programado es esto. Me centraré sobre todo en valorar las características de los pacientes ancianos. En valoración de la LMA, bueno, aquí me voy a solo para un par de, creo que 3 diapositivas, me solapo con Eva, así que lo que diga, denle la razón a lo que diga Eva. Y en cuanto a la valoración del tratamiento, estamos en un escenario de paciente unfit, voy a dar unas pinceladas de cómo integramos toda esta valoración del paciente y valoración de las características biológicas del paciente en el tratamiento, pero será la doctora Vive quien se centre en la valoración del paciente. Una diapositiva de consideraciones generales, ya lo sabemos, la edad media del paciente del diagnóstico de la mieloblástica son 69 años. Aquí ven en esta gráfica, esto es del registro americano, el registro SER, que la edad media de fallecer son 74 años, y así como la mieloblástica, el 60% de los pacientes son mayores de 65 años, el 75% de las muertes son en este grupo de pacientes. Y vean cómo en la gráfica de abajo, cómo a pesar de los pequeños aumentos que hemos tenido en los tratamientos, la tasa de mortalidad no acaba de mejorar. En la tasa de mortalidad ajustada por 100.000 habitantes, pues no conseguimos tener un impacto significativo en nuestros pacientes, ¿no? Esto lleva a esta gráfica que ya es famosa, ¿no? También basada en datos del registro americano, de si vemos un conjunto de neoplasias, estos son datos recogidos entre el año 2000 y 2016, si vemos un conjunto de neoplasias diagnosticadas en pacientes mayores de 65 años, pues la que tiene el peor pronóstico, datos cortados en 2016, era la leucemia mieloblástica aguda. Bien, unos ¿por qué es esto? Pues principalmente por esta gráfica que les muestro aquí. La edad media de presentación, como digo, 68, 69 años. El 40% de nuestros pacientes van a ser mayores de 70 años. Quizás más gráficamente lo van a ver aquí. Es esto. Son pacientes ancianos. Son pacientes en los que vamos a tener una gran heterogeneidad de pacientes. Ya les advierto que lo de heterogéneo, este adjetivo calificativo lo voy a repetir mucho en la charla. Es decir, vamos a tener una población de pacientes pues, como muy heterogénea, ¿no? Si esto lo trasladamos a nuestro entorno, al entorno de España, los datos del Instituto Nacional de Estadística, una cosa que me gusta mucho destacar, ¿no? Es que cuando la esperanza de vida, la gráfica que ven arriba, la esperanza de vida cuando un español cumple 65 años es de 20 años. Esto es bastante reseñable porque ya ven que todas nuestras gráficas de supervivencia, el eje X siempre está medido en meses, ¿no? Y la realidad es que una persona cuando llega a los 65 años en España, la expectativa de vida son 20 años más de vida, ¿no? El problema es lo que ven aquí abajo, ¿no? Esa percepción de cómo los españoles nos definimos nuestra calidad de vida y vemos, ustedes ven, evidentemente, a medida que vamos cumpliendo años, la percepción de la salud subjetiva que tienen los españoles, pues cada vez va empeorando. En esta gráfica también es de datos del Instituto Nacional de Estadística, se ve una cosa llamativa, ¿no? Ese parámetro que es la esperanza de vida en buena salud. Es decir, nuestra expectativa de vida son 81, 83 años para las mujeres, pero la esperanza de vida en buena salud es de 69 años para hombres y 70 años para las mujeres. El problema que tenemos es este, por encima de 70 años la salud de la población española es una alta esperanza de vida, pero hay una alta prevalencia de enfermedades crónicas, discapacidad funcional, de necesidad de continuidad de cuidado, que hace que sea un conjunto de pacientes, pues como les decía antes, muy, muy heterogéneo. En los últimos años, para intentar paliar y ser los más objetivos posibles, intentar ayudarnos en la toma de decisiones, pues ha cobrado muchísima importancia y cada vez lo toma más lo que llamamos la evaluación geriátrica, ¿no? Según la Sociedad Española de Geriatría, la evaluación geriátrica integral ellos insisten mucho en esto, debe ser una evaluación multidimensional, no es aplicar una escala. Desde el punto de vista de la geriatría se considera siempre que se deben valorar múltiples dimensiones del paciente anciano, aplicando sucesivas escalas y en función de esto generar
una valoración geriátrica integral que nos va a dar una fragilidad. La fragilidad la entendemos como esa probabilidad, esa vulnerabilidad que va a tener el paciente anciano a tener eventos adversos aplicados a nuestro tratamiento. Pero como ven ahí, hay una cantidad tremenda de escalas que se recomiendan para valorar el estado funcional, la comorbilidad, estado cognitivo, nutricional, es decir, y todo esto se debe integrar en lo que se llama la valoración geriátrica integral. Claro, esto es problemático porque nosotros lo que vemos es una foto en un momento determinado del paciente. Esta es la fragilidad del paciente que tenemos, ¿no? Pero sabemos que hay más dimensiones más allá de lo que vemos. Esa foto cuando llegamos, cuando el paciente nos llega a nuestra consulta, a nuestras plantas, con una enfermedad tan grave como, y tan disruptiva como es la leucemia aguda. Así pues, la fragilidad sería esa situación actual, pero sabemos que hay dos dimensiones más, o bueno, como mínimo, hay dos dimensiones más, como sería la fragilidad sobrevenida, que es ese grado de deterioro clínico de fragilidad que se puede atribuir directamente a la presencia, a la aparición de una enfermedad tan brusca y disruptiva como es la leucemia amiloide aguda, y la reserva funcional, que sería la capacidad que tenemos, perdón, que tiene nuestro paciente de reserva, de recuperar si eliminamos ese factor morboso que es la leucemia amiloide aguda, si lo conseguimos meter en remisión, qué capacidad tiene él de recuperarse, ¿no? Y estas son dimensiones que son muy difíciles de valorar y que a veces no se ven bien en nuestras escalas, ¿no? Gráficamente aquí veríamos al clínico en su situación actual, pero tenemos una fragilidad sobrevenida atribuible a la LMA, y aquí tenemos lo que sería, lo que debemos intuir que es su reserva funcional. Esto no es nuevo, evidentemente. Esta gráfica les muestro aquí, es de uno de los artículos más importantes, ¿no? Casi históricos del tratamiento de la leucemia amiloblástica del anciano. Es el estudio sueco publicado en el año 2009, un estudio epidemiológico con miles de pacientes, un registro epidemiológico potente, donde se analizaba el impacto positivo que tenía el tratamiento con quimioterapia intensiva en los pacientes ancianos. Pero vean la frase de ellos, entre las variables que recogían en este registro epidemiológico, el ECOG tenía un impacto evidentemente muy alto, ¿no? Ahí ven que ECOG mayores de 3 o 4, la mortalidad precoz iba al 30-40%. Y los autores en este momento ya decían que el ECOG tenía impacto, se reproducía, era malo tener un ECOG alto, pero el ECOG no era suficiente para discernir entre este deterioro, esta fragilidad sobrevenida y la reserva funcional que tenía el paciente, y que harían falta escalas, otro tipo de escalas, ¿no? Ellos ya insinúan ahí las escalas de comorbilidad. Bueno, tenemos el HCTI, Carlson, tenemos muchas escalas, muchas se han validado, siempre, en estas escalas siempre hablamos de validaciones retrospectivas, y vemos estas escalas como, bueno, nos permiten intuir la reserva funcional de nuestros pacientes ancianos. Bueno, está la importancia que tiene que recientemente, hace escasamente un mes, la European Leukemia Net ha sacado un statement, un comité de consenso, por así decirlo, donde 31 expertos o 30 expertos hacían un sistema Delphi y hacían valoran 21 ítems en el paciente anciano de cómo debemos valorar la fragilidad del paciente anciano con leucemia amiloide aguda. Yo recomiendo la lectura, son 21 ítems, vemos ver los niveles de acuerdo que tienen los expertos, pero les dejo estas tres pinceladas porque creo que este consenso, en la que hay muchas cosas que no llegan a acuerdos, en sus conclusiones sí saca algo que se puede considerar un cambio de paradigma, por así decirlo, en lo que puede ser el tratamiento del paciente anciano. Es decir, ellos consideran que la valoración de la fragilidad lo que debe hacer es definir la capacidad funcional de un paciente para un tratamiento adecuado. Es decir, ya no se debe considerar la fragilidad como el paciente frágil es fit o no fit para la quimioterapia intensiva, ese no debe ser el patrón de referencia, sino ellos consideran que debe ser que la valoración de la fragilidad es una pieza más en un gran puzzle de múltiples variables que ya las iremos viendo, pero que lo importante es la fragilidad, las escalas de valoración de la fragilidad nos deben decir este paciente es apto para este tipo de tratamiento o para este otro o para este otro. Es decir, rompen esta visión dicotómica que teníamos, ahí lo ven, ellos nos dicen binaria de fit para quimioterapia intensiva o no fit para quimioterapia intensiva. Ellos plantean que la valoración de la fragilidad debe ir un poco más allá y debe asignar al paciente a ver si puede tolerar las distintas escalas de tratamiento que tenemos disponibles. La típica pregunta que nos hacemos, ¿qué escala usar? ¿Qué modelo usar? En el texto se explica claramente que es la validación de las múltiples escalas que hay, los datos son los que son, las validaciones muchas veces son de serie retrospectivas. Bueno, y recomienda que esta serie de escalas, el Minimenta, esta escala de presión geriátrica, las actividades básicas de la vida diaria,
En España está muy en boga el GAH. Bueno, hay múltiples escalas, la progresión geriátrica integral. Realmente la recomendación es usar la que estamos acostumbrados y la que tengamos tiempo y los que tengan servicios de geriatría, la que recomienden los servicios de geriatría de nuestro entorno. Pero lo que digo, que yo creo que el mensaje que ellos quieren dar es que esta visión dicotómica de paciente fit, paciente unfit, la tenemos que dejar un poco al lado, un poco aparcada, e ir ya a un modelo mucho más, no sé si poliédrico, esta imagen un poco Pink Floyd que vemos aquí, que ellos dicen que es que la valoración, fíjense cómo ellos ponen ahí, ¿no? Toda la valoración geriátrica, junto con las características biológicas de la enfermedad, con esta valoración integrada deberíamos de asignar al paciente capaz de tolerar un trasplante, una quimioterapia intensiva, un tratamiento tipo ASAP en terapia dirigida, sucesivamente, ¿vale? Las marcas que ven al final significan que hay muchas de estas afirmaciones todavía no están validadas por la evidencia científica, pero bueno, este es un poco el cambio del paradigma que vemos en este modelo. Evidentemente, vean cómo en este modelo ya ellos introducen la importancia de las características biológicas de la enfermedad. Aquí me voy a solapar poco con la doctora Barragán, pero si antes les decía que los pacientes son heterogéneos, bueno, pues la leucemia amiloblástica es una enfermedad heterogénea. Yo pongo mucho esta cita porque es del Hoffman del 2004, era cuando yo era residente, y es una definición pues, que es totalmente válida hoy en día, tiene más de 20 años, pero bueno, esta frase a mí me gustó mucho en su momento. La amiloblástica no es una enfermedad, es un conjunto heterogéneo de enfermedades. Este paradigma ya vino, este cambio de paradigma ya hace del año 2001, cuando la OMS ya empieza a reconocer la importancia de la información genética, y desde el año 2008 pues ya tenemos estas clasificaciones genéticas que ya sabemos que esta frase que dice que lo importante es integrar los conocimientos morfológicos y genéticos en entidades clínicamente definidas, ¿no? Qué decir de toda esta evolución que hemos llevado, bueno, las nuevas clasificaciones, y nos lleva a la situación actual, que ya es lo que comentaba la doctora Barragán, que actualmente pues tenemos todo este listado de pruebas que son necesarias para llegar a una correcta tipificación de la leucemia amiloblástica aguda. Ella ya lo insinuaba, tiempo. Estas pruebas requieren tiempo y eso es un factor importante cuando hablamos de enfermedades que pueden ser tan disruptivas como una leucemia amiloblástica en un paciente anciano, ¿no? ¿Por qué es importante esta valoración biológica en la integración de todos los datos biológicos en los pacientes ancianos? Bueno, primero porque por lo que tenemos aquí o lo que tenemos a las puertas, lo que va a ser el futuro de la anemia del paciente anciano. Estos son datos del MD Anderson, quizás no sean extrapolables a nuestra población y a nuestros pacientes, pero bueno, digo, creo que marcan un poco el camino de lo que viene por delante, ¿no? En esta serie del MD Anderson, pues ellos decían que, bueno, considerando como terapias dirigidas, FLT3, IDH, KMT2A y nucleofosmina, ellos veían que hasta el 44% de sus pacientes mayores de 60 años tenían al menos una de estas mutaciones y podrían ser susceptibles de terapias dirigidas o de ensayos clínicos. Insisto, esto es algo que todavía no lo tenemos en nuestros centros en España. Quizás esta cohorte de pacientes no sea equiparable a nuestro entorno, pero ya nos da una idea de que quizás por dónde van los tiros, ¿no? De hecho, en este comité de consenso sobre la fragilidad, una de las frases que decían era que indudablemente había que integrar las características físicas del paciente con las características biológicas de la enfermedad. Pero esto tampoco no vamos a creer que esto es una novedad. Vuelvo al año 2009, hematológica, grupo francés, grupo alfa. Esta frase tuvo un impacto muy marcado y muy potente en el tratamiento de la leucemia amiloblástica en la década pasada. En este trabajo que el grupo alfa pues decían que ellos revisaban sus datos de resultados de la leucemia amiloblástica en pacientes ancianos y sacaron esta frase que ahora les mostraré el impacto que tuvo, ¿no? Nosotros proponemos esperar hasta el resultado del cariotipo antes de tomar decisiones en pacientes ancianos y aquellos con cariotipo adverso no tratarlos con quimioterapia intensiva. Esto fue el año 2009, ¿no? Y evidentemente tuvo mucho impacto en la práctica clínica asistencial. Este trabajo y otros, ¿no? En la gráfica a la izquierda, estos son datos españoles, la gráfica a la izquierda, el grupo PETEMA, punto de corte, año 2013, y ya vemos como el grupo de riesgo adverso, de cariotipo adverso, era el que menos tratamiento de quimioterapia intensiva llevaba. La gráfica de la derecha es un trabajo de punto de corte del año 2018-19, un trabajo prospectivo de calidad de vida en pacientes ancianos, y vean cómo el grupo de cariotipo adverso era el que menos quimioterapia intensiva llevaba. De hecho, en este comité de consenso de la fragilidad de los 31 expertos,
el statement que menos statement consigue, si el statement la frase que menos acuerdo consigue entre todos los 31 expertos fue esta, es decir, se les preguntó, el cariotipo adverso no contraindica la quimioterapia intensiva en un paciente anciano. ¿Estás de acuerdo? Y el nivel de acuerdo fue bajo y no se ha conseguido alcanzar un consenso porque evidentemente todos sabemos que el cariotipo adverso tiene un impacto muy negativo y la toxicidad de la quimioterapia intensiva hace que no se consiguiera un acuerdo. ¿Podemos esperar? Bueno, pues esa es la pregunta, ¿no? Hay muchos trabajos. Este es uno de los que más me gusta a mí, también creo que del año 2009, sí, sí. Es otro artículo del año 2009. Son grupos americanos, sé que en aquella época estaba en la clínica Cleveland, en Ohio, Seattle, Houston. Bueno, miran sus series y hace un abordaje dicotómico entre esperar más de 5 días desde el momento del diagnóstico del ingreso en planta, creo que era, o el diagnóstico, hasta inicio de quimioterapia, no tenía ningún impacto en los pacientes mayores de 60 años. No lo muestro aquí, pero en pacientes jóvenes sí tiene un impacto retrasar el inicio del tratamiento, pero en pacientes mayores de 60 años, pues ahí ven las gráficas como incluso en los grupos de riesgo de aquel momento definidos por cariotipo, esperar más de un punto de corte más o menos 5 días no tenía ningún impacto en el pronóstico de los pacientes. Y bueno, más recientemente, yo creo el más conocido, el grupo SAL de Kista Rowley, muestra estos trabajos donde, tanto en menores de 60 como mayores de 60 años, esperar en los pacientes que se puede esperar, evidentemente, siempre estamos hablando de los pacientes que se puede esperar, no tenía ningún impacto en el pronóstico de los pacientes. ¿Vale? Esto ya lo comentó la doctora Barragán, tenemos las clasificaciones de riesgo, sabemos que el europeo de quimioterapia intensiva no discrimina bien grupo intermedio y grupo adverso, pero el grupo favorable sí es un grupo que en pacientes ancianos sí se consigue discriminar, como nos mostró Eva. Y desde hace un año tenemos esta clasificación de riesgo para terapias no intensivas, que ya la comentó Eva, y como Eva comentó, la novedad, porque sí es verdad que es un score un poco polémico, porque los datos de DX41, los datos de IDH2 salen de subanálisis de estudios, los de DX41 son cohortes pequeñas americanas, lo que sustentan su inclusión en el grupo favorable, pero por ejemplo, lo que comentaba Eva, no solo el grupo PT hemos reproducido en nuestra experiencia, sino también tenemos datos del grupo SAL alemán, que también ha reproducido recientemente la EJA, la validez de esta clasificación de riesgo, ¿no? Que por primera vez tenemos una clasificación de riesgo para pacientes ancianos con terapias atenuadas. Por lo cual, no integrando la evaluación de la fragilidad, la evaluación del paciente, no vamos a incluir una aproximación dicotómica, sino que vamos a definir un paciente fit o unfit para las distintas terapias que le podemos ofrecer: quimioterapia intensiva, tratamiento dirigido, atenuado, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que integrar las características del paciente con las características biológicas de la leucemia para poder definir qué tipo de tratamiento va a recibir. Aquí ya unas pinceladas, porque la mayor parte del tratamiento lo hará la doctora Vives. Lo dijo el doctor Montesinos en la introducción. Yo creo que lo más importante para el tratamiento de una leucemia mieloblástica aguda del paciente anciano es el tratamiento. Este es el artículo que les comentaba antes. Esto fue un estudio con 140 pacientes en centros españoles, en el que de manera prospectiva se analizaban encuestas de calidad de vida y de respuesta. Estamos en un escenario previo al venetoclax. Lo que les quiero mostrar no es si la quimio intensiva o los tratamiento tipo flu iba mejor o peor, lo importante es esto. Tratamiento de soporte, el 70% de los fallecen en los 2 primeros meses. Tratamiento de soporte, 2 meses de supervivencia. A los 2 meses, el 70% de los pacientes han fallecido. Y eso es porque siempre porque las estadísticas de epidemiología que les mostraba al principio, la mieloblástica no consigue. Seguimos anclados como una enfermedad con un pronóstico infausto, porque el grupo de pacientes que no tratamos, el pronóstico es absolutamente infausto. ¿Qué papel le queda a la quimioterapia intensiva? ¿No? Pues es un tema de debate. Este es el artículo que les comentaba también antes, el registro epidemiológico sueco, miles de pacientes muy homogéneamente tratados, año 2009. Ellos sacaban esta conclusión, estamos hablando de la época incluso previa a la comercialización de la azacitidina, de que ellos sí veían que entre no tratar tratamiento atenuado con citarabina a bajas dosis, cosas así, o tratar con quimiointensiva había beneficio para la quimiointensiva, pero prácticamente al mismo tiempo muchos grupos sacaron estas conclusiones de que realmente la quimioterapia intensiva en pacientes mayores de 70 años, su supervivencia era la que todos sabemos, no menos de 6 meses. En base a esto se han hecho múltiples scores para intentar identificar qué paciente sí se va a beneficiar de quimioterapia intensiva, integrando
como digo antes, la valoración funcional, vean cómo se incluye en todas las escalas siempre, está el ECOG, el cariotipo adverso. Y bueno, estas escalas pueden ayudarnos a identificar qué paciente, pudiendo tolerar una quimioterapia intensiva, se va a beneficiar de ello. Porque es que, bueno, por ejemplo, datos de nuestro grupo, 500 pacientes mayores de 70 años tratados con quimioterapia intensiva, pues los resultados son los que son. Esto está, el punto de corte es 2019, quiero recordar. Globalmente la serie es una mortalidad a 8 semanas de más del 30%, una mediana supervivencia inferior a los 6 meses y ese mito que te puede ofrecer la quimioterapia, ¿no? El mito del dorado que tiene la quimioterapia intensiva, eso, supervivencia a 2 años, pues por debajo del 20%. Aplicando estos modelos, pues sí, podemos identificar un subgrupo de pacientes que podrían no tener beneficio, ¿no? Mortalidad a las 8 semanas por debajo del 20%, mediana supervivencia por encima de los 13 meses y una supervivencia a los 2 años por encima del 30%, pero realmente es la minoría de los pacientes tratados por encima de 70 años. En esta corte era el 33% de los que obtienen ese beneficio. Con todo esto, mis conclusiones, entrando en el terreno de las conclusiones, es simplemente sacar una de las conclusiones que se saca en este statement de valoración de la fragilidad de la European Leukemia Net, vean el nivel de acuerdo y el nivel de evidencia y recomendación que obtiene, es decir, en el tratamiento de la leucemia mieloblástica aguda del anciano hemos de incluir la situación funcional y la fragilidad del paciente, los datos genéticos de la leucemia de la enfermedad de la leucemia mieloide y las preferencias del paciente. Con todo, no es tan fácil. Esto es otro sistema Delphi que se ha hecho de opinión entre 20 expertos españoles sobre cómo definirían ellos la leucemia mieloide aguda del paciente anciano. Y vean que no se alcanzó tampoco un acuerdo de que es un paciente unfit. Vean cómo hay cosas si hay cosas que se repiten y me gusta remarcar, ¿no? Es el impacto del tratamiento, la capacidad de soportar la intensidad de un tratamiento con quimioterapia intensiva, el impacto del cariotipo, el riesgo-beneficio, la toxicidad. Pero claro, esto yo creo que está cambiando un poco porque esto es una diapositiva del doctor Rolik de su presentación en la pasada EJA. Ahora mismo hay un elefante en la habitación. Las combinaciones con azacitidina, venetoclax, azacitidina y ivosidenib y lo que está por venir, yo creo que nos está cambiando un poco ese esquema, ese marco mental en el que trabajábamos de paciente fit, quimioterapia intensiva, paciente unfit, tratamiento atenuado. Eso está un poco cambiando y hay que empezar a cambiar un poco el marco dicotómico que teníamos antiguamente. Con esto mis conclusiones serían, pues eso, integrar estas 4 esferas, características del paciente, de la biología de la leucemia, las opciones de tratamiento y las preferencias del paciente, que aquí no las pongo en esquema, las pongo en negro sobre blanco y con esto yo creo que ya termino, pero enseñando primero unas fotos de mi isla de La Palma, que siempre quedan. Termino. Muchas gracias, doctor Rodríguez Medina, eh, por mostrar esa evolución en la dicotomía, pero recuerda que antes la dicotomía, cuando tú no te pusiste la bata todavía, era tratar con quimioterapia intensiva o no tratar directamente. Ahora tendremos una tricotomía. Nada, vamos a dar paso a la doctora Susana Vides. Muchas gracias, Susana, también por aceptar intervenir en esta sesión educacional. Y Susana nos va a hablar del tratamiento del paciente unfit. Empiezo a explicar un poco el tratamiento en el paciente unfit que ha intentado explicar a Carlos previamente de cómo diferenciar o cómo identificar. Esta va a ser un poco el seguimiento, bueno, la guía de la presentación. Voy a hacer un paseo por el IALEA y el AGILE, que son las 2 estrategias terapéuticas que tenemos actualmente para esta población. Diré alguna pincelada del ensayo clínico fase 3B, la LIDE, y luego entre medio iré incluyendo las aprobaciones de las diferentes agencias reguladoras de los fármacos. Y por último, pues 4 pinceladas sobre el manejo de ivosidenib. Entonces, el ensayo clínico VIALE-A, ya sabéis que es un ensayo clínico fase 3, que lo que hacía era aleatorizar 2-1 a recibir venetoclax y azacitidina frente a azacitidina y placebo.
Se incluían pacientes de este grupo que hemos intentado describir antes, unfit, bien por edad, porque eran mayores de 75 años o menores de 75 años que tuvieran alguna comorbilidad que hicieran que estuvieran en este pool de pacientes no tributarios de quimioterapia intensiva, bien porque tuvieran alguna alteración en la fracción de eyección, angina crónica o bien alteración también a nivel de las pruebas funcionales respiratorias. También se incluían pacientes que por la enfermedad o por su estado basal pues tuvieran un ECOG superior a 2 a 3. Se incluían pacientes con LMA de novo, también podían entrar LMAs secundarias, pero que no hubieran recibido tratamientos con hipometilante previamente. El tratamiento era azacitidina a la dosis a la que estamos acostumbrados a utilizar, 7 días, 75 miligramos metro cuadrado intravenoso subcutáneo, y se añadía venetoclax a dosis de 400 miligramos con un ramp-up en el primer ciclo, días 1, 2 y 3, a dosis de 100, 200 y 400 miligramos. El endpoint primario del ensayo clínico, como todos sabéis, era la supervivencia global, y los endpoints secundarios, pues todos estos por estas variables de eficacia que tenemos aquí. En cuanto a las características de los pacientes, estaban bien balanceados. Eran pacientes con una mediana edad de 76 años, había un porcentaje de un 25% aproximadamente de LMAs secundarias y entre un 35 y un 40% de LMAs de riesgo pronóstico adverso a nivel citogenético. En cuanto a las gráficas de supervivencia global, que era el endpoint primario, pues se demostró que había un beneficio de 14 meses versus 9,4 meses, que ahora no lo veo aquí porque está tapado, a favor de la combinación de AZA y Veneto. Con estos resultados, pues se cambió el estándar terapéutico y las agencias reguladoras pues dieron la aprobación al uso de venetoclax y azacitidina en primera línea para esta población de pacientes, y se dieron las recomendaciones y las guías ya lo empezaron a introducir. En cuanto a acontecimientos adversos que observamos en el ensayo clínico, sobre todo relacionados con la mielotoxicidad, porque hubo más fiebres neutropénicas y más infecciones en la rama de la combinación con venetoclax y azacitidina comparado con azacitidina en monoterapia. Y en cuanto a tasas de respuestas por subgrupos, pues todos los subgrupos citogenéticos, incluso todas las alteraciones moleculares que analizaron, pues se beneficiaban de recibir venetoclax y azacitidina frente a azacitidina, incluso las TP53 mutadas. En este forest plot observamos cómo los que parece que más se benefician son las mutaciones a nivel de IDH1 e IDH2. En cuanto a supervivencia global, nuevamente las mutaciones en IDH1 y IDH2 parece que se beneficiaban más, y aunque hemos visto previamente que las mutaciones en FLT3 o TP53 pues sí que alcanzaban remisión completa, esto no se veía reflejado en cuanto a supervivencia global porque estos pacientes recaen de forma precoz. Aquí os presento esta actualización presentada, publicada el año pasado, con un seguimiento más largo del VIALE-A, donde se mantienen estas diferencias de 14,7 meses frente a 9,6 meses. Y en esta actualización han hecho también análisis por subgrupos, y uno de los subgrupos que han analizado han sido las mutaciones a nivel de IDH. Y aquí vemos cómo cuando agrupan los pacientes que tenían mutaciones en IDH1 e IDH2, la mediana de supervivencia global era de casi 20 meses frente a 6,2 meses cuando los pacientes recibían azacitidina. Han hecho el ejercicio de separar IDH1 y IDH2, y en los materiales suplementarios pues observamos cómo este beneficio parece que va más a favor de IDH2 y no de IDH1, donde con poquitos pacientes, como podéis ver aquí, ¿no? Sobre todo la rama control, porque era un aleatorizado 2-1, pues hay beneficio frente a azacitidina, pero este beneficio no es tan importante como parecía cuando se agrupan IDH1 e IDH2. Este análisis que hicieron en el VIALE-A se hizo también recogiendo pacientes del VIALE-A y otros pacientes tratados con venetoclax y azacitidina dentro del ensayo clínico fase 1B, y se publicó unos años antes, y lo que hicieron fue nuevamente analizar a IDH1 y IDH2 en su conjunto y luego por separado. En cuanto a tasas de remisión completa, pues se observa que sí que hay un beneficio a favor de venetoclax y azacitidina, y parece que la rama de los pacientes, que tenían mutación IDH2 iban mejor que los que tenían IDH1. Y cuando vemos las gráficas de supervivencia global,
pues observamos lo mismo. Son los pacientes con IDH2 los que tienen mejor supervivencia global y en cambio los de IDH1 no es que vayan mal, van bien, van igual que en el VIALE-A, pero no tan bien como puedan ir los pacientes con mutación de IDH2, teniendo en cuenta que esto no es un randomizado y es un subanálisis de un ensayo mayor. En cuanto a acontecimientos adversos en esta población, pues se ve lo mismo que en la población total, sobre todo toxicidad a nivel hematológica, y esto se traduce en un mayor número de infecciones. Después de repasar el VIALE-A, ahora voy a repasar un poco el ensayo clínico AGILE. Este ensayo clínico, en principio, estaba diseñado para incluir un total también de 400 pacientes, haciendo una randomización 1:1, y el endpoint primario inicial era supervivencia global. Entonces, en el transcurso de este ensayo clínico, durante la inclusión de los pacientes, pues sucedieron diferentes eventos. Uno de ellos fue que ivosidenib tuvo la indicación en Estados Unidos en monoterapia en recaída o refractariedad. Esto podía hacer que algunos pacientes recibieran el fármaco posteriormente. Por otro lado, también salieron los resultados del VIALE-A. Esto hizo que el estándar terapéutico en primera línea en estos pacientes ya no fuera facitidina, sino que fuera venaza. Y esto pues suspendió el reclutamiento en Estados Unidos. Y al haber pues, estas variables que podían modificar la supervivencia global de los pacientes, el comité del ensayo clínico decidieron cambiar el endpoint primario de supervivencia global a supervivencia libre de evento. Por otro lado, cuando ya hubo unos 140 pacientes incluidos, se observó que había más muertes en la rama de AZA y placebo y se decidió suspender el reclutamiento y aceptar un crossover en aquellos pacientes que no habían recibido ivosidenib en el ensayo clínico. Entonces, este ensayo clínico tiene estas limitaciones que os he comentado, pero todo y eso pues, está bien diseñado y tuvo los siguientes resultados. Aquí tenemos las características de los pacientes similares al VIALE-A y balanceados entre las dos ramas. Nuevamente un 25-30% de leucemias secundarias. Aquí también se permitía incluirlas, pero no podían haber recibido hipometilantes previamente, igual que en el ensayo clínico VIALE-A. Y también había un porcentaje de un 25-27% de pacientes con citogenética de riesgo adverso. Como he comentado, el endpoint primario era supervivencia libre de evento y uno de los eventos era alcanzar remisión completa a las 24 semanas de empezar el fármaco, y por eso estas curvas pues empiezan tan abajo, porque menos de la mitad de los pacientes habían alcanzado este evento. La mediana supervivencia libre de evento fue de 22,9 meses frente a 4,1 en la rama de azacitidina en monoterapia. En cuanto a resultados de supervivencia global, aquí tenéis el publicado y luego una actualización que se presentó en ASCO del 2023, y esta actualización más o menos los números se mantienen en el momento actual y creo, bueno, ya está enviado para publicación y esperemos que salgan ya los resultados a lo largo de este año, y observamos cómo la supervivencia global pues llega a 29,3 meses frente a 7,9 meses en la rama control con azacitidina. En cuanto a acontecimientos adversos, evidentemente pues hay infecciones, pero en este caso las infecciones son menores en la rama de ivosidenib y azacitidina comparado con azacitidina en monoterapia, y lo que observamos es que aparecen nuevos acontecimientos adversos pues, que antes no teníamos en cuenta, como puede ser la prolongación del QT o el síndrome de diferenciación, que grado 3 pues fue en torno a un 4%, pero es cierto que también se identificó algún síndrome de diferenciación a grado 3 o superior en la rama de azacitidina. Como he comentado, había menos infecciones en la rama de la combinación, y esto se debe a que ivosidenib pues, es un fármaco diferenciador, y durante el primer ciclo se observa una leucocitosis inicial que seguramente pues, protege a estos pacientes de las infecciones que podemos tener en los primeros ciclos. Y por otro lado, en este ensayo clínico también se hicieron estudios de calidad de vida y se observó que los pacientes que obviamente hacían respuesta mejoraban su calidad de vida, pero esto se mantenía sobre todo en la rama de iboyaza. Con estos resultados, la FDA dio la aprobación para ivosidenib en combinación con azacitidina en mayo del 2022, y a nivel de la Agencia Europea
esta aprobación fue en mayo del 2023. Con estos nuevos cambios, ¿no? y estos nuevos estándares, las recomendaciones de la European Leukemia Net del 2022 para este subgrupo de pacientes pues ya contemplaba el uso de azacitidina y venetoclax, así como de ivosidenib y azacitidina en aquellos pacientes que tienen mutación a nivel de IDH1. Y como ya se ha presentado en las dos presentaciones anteriores, pues el hecho, ¿no? de tratar los pacientes con venetoclax o con ivosidenib y azacitidina ha podido establecer y cambiar el riesgo pronóstico de estos pacientes, incluyendo pues, los pacientes IDH1 mutados en la categoría de riesgo favorable. Ahora, datos de vida real, pues todavía con ivosidenib y azacitidina no disponemos porque la combinación pues, es relativamente reciente. Pero lo que sí que tenemos es este ensayo clínico, que es un ensayo clínico fase 3B, que lo que hizo el promotor es diseñar este ensayo para poder dar a los pacientes la combinación y sacar datos, sobre todo, ¿no? de seguridad en esta población que se pueda parecer más a vida real. Por eso el objetivo primario pues, es sobre todo mirar toxicidad y en cuanto al objetivo secundario, obviamente también se está mirando eficacia, calidad de vida y utilización de recursos sanitarios. En España creo que somos más de 10 centros que estamos reclutando pacientes y los criterios de inclusión son similares a los del VIALE-A y los del ensayo clínico Agile, aún con un par de diferencias. Aquí sí que se incluyen pacientes con síndrome mielodisplásico previo que hayan recibido tratamiento con azacitidina, que no son pocos. Y luego, por otro lado, también se incluyen aquellos pacientes diagnosticados según la ICC, que serían aquellos pacientes, ¿no? que están entre un 10 y un 19% de blastos, estos SMD-LMA, que también serían incluibles en este ensayo clínico. En cuanto al reclutamiento, hay ya unos 103 pacientes incluidos en la última vez que nos actualizaron y el mayor país reclutador está siendo España, que creo que teníamos 36 o así aproximadamente. Entonces, con los resultados y en espera, ¿no? de que hubiera la indicación, teníamos este ensayo clínico y ahora ya a nivel de la Agencia Española de Medicamento ya se ha hecho el informe de posicionamiento terapéutico y ya tiene precio reembolso. Y el ensayo clínico ALIDE, como he comentado, pues ya contemplaba en su diseño que si teníamos indicación en los diferentes países, pues que luego a nivel interno en cada país se decidiera si continuar o no con el ensayo haciendo un switch a la medicación comercial. A nivel estatal, de momento nosotros hemos decidido seguir con el reclutamiento de este ensayo clínico, dado que así pues, podremos tener datos de vida real, pero con un poquito más de calidad, porque están dentro de un ensayo clínico. Entonces, con todo esto que os he explicado, las diferentes guías europeas pues ya tienen incluidas en sus recomendaciones y en sus tratamientos pues ivosidenib y venetoclax en primera línea. Y aquí tenemos pues como a nivel español pues se ha diseñado la guía donde tenemos el tratamiento con ivosidenib y azacitidina en los pacientes IDH1 mutados. Obviamente, ensayos clínicos en primera línea. Luego tenemos aquí un espacio para la monoterapia con hipometilantes o con azacitidina o con decitabina, pues cuando hay mutaciones de TP53 o el paciente ha recibido AZA previa, y para el resto de pacientes, pues el estándar sería venetoclax y azacitidina. Y la otra guía terapéutica, que sería la del grupo ZLAM, que se escribió ya el año anterior, pues en esta más o menos igual, el espacio también para la monoterapia aquí, venetoclax y azacitidina, y ya se consideraba que en el momento en que hubiera aprobación en nuestro país con ivosidenib, pues que se cambiaría la guía, que es lo que se está haciendo para enmendar el protocolo. Y ahora ya después de hacer un repaso de las diferentes guías y de los dos ensayos, voy a hacer 4 diapositivas sobre el manejo de este fármaco, de ivosidenib. Ivosidenib se metaboliza a través del citocromo P450 3A4, por lo tanto se recomienda evitar la coadministración de inhibidores o inductores moderados y potentes.
Entonces, esto para nuestra patología, ¿en qué atañe? Pues atañen que son pacientes pluripatológicos y son mayores, pero sobre todo en cuanto a la profilaxis antifúngica. Os he comentado antes que es cierto que en los primer ciclo sobre todo, o ciclo y medio, pues hay este efecto de leucocitosis que podría hacernos plantear el no empezar una profilaxis antifúngica en estos pacientes porque están protegidos, pero es cierto que también pueden venir de una aplasia prolongada o porque sean secundarios a un mielodisplásico y entonces sí que queramos hacer una buena profilaxis. Entonces, en ese caso se recomienda reducir la dosis de ivosidenib a 250 miligramos. Tener en cuenta aumentar ivosidenib cuando se vaya a retirar ya el antifúngico y se tiene que aumentar cuando han pasado 5 semividas del antifúngico que hayas utilizado, que en el caso de posaconazol vienen a ser más o menos entre 6 y 7 días. En cuanto a la leucocitosis que he comentado previamente, sobre todo antes de empezar el tratamiento, lo que hay que intentar es citorreducir, o sea, no empezar el tratamiento cuando el paciente ya está, cuando la leucemia está leucocitósica. Entonces, primero de todo, intentar citorreducir, pero si en el decurso del ciclo 1 observamos esta leucocitosis o con un aumento de 25.000 leucos o bien un aumento de 15.000 por encima del valor inicial, pues lo que hay que hacer es tratar con hidroxiurea para citorreducir. Si con la hidroxiurea no conseguimos bajar la dosis de los leucocitos, entonces lo que haremos será interrumpir ivosidenib, seguir con el tratamiento con hidroxiurea y reiniciar cuando ya se haya resuelto del todo. En cuanto al síndrome de diferenciación, los signos y síntomas son los que vamos a observar con un síndrome de Latra, con otro agente diferenciador. Quizás una pequeña diferencia es que aparece de forma un poco más tardía, a partir de los 20 días, y en cuanto a grado 3 o superior se observó más o menos entre un 5 y un 6%. El tratamiento se hará con corticoides, se añadirá hidroxiurea si además hay leucocitosis y obviamente pues añadiremos allopurinol o rasburicasa si está asociado a un síndrome de lisis tumoral. Los corticoides se utilizan a dosis de dexametasona, a dosis de 10 miligramos cada 12 horas como mínimo 3 días y hasta que los síntomas pues desaparezcan del todo, que ya remitan. Intentar no quitar los corticoides de forma prematura porque puede reaparecer la sintomatología. Hay que monitorizar al paciente, hay que monitorizar también la leucocitosis y en el caso que sea necesario pues hacer el tratamiento con hidroxiurea. Y si después del tratamiento durante 48 horas con dexametasona no mejoran los síntomas, pues suspender ivosidenib. Reanudaremos con ivosidenib una vez hayan resuelto de todos los síntomas o con mínimo que esté menor a un grado 2 y es recomendable hacer como un tapering, ¿no? Mantener lo que son los corticoides cuando reiniciamos ivosidenib para que no haya este efecto rebote e ir quitando poco a poco los corticoides. Y por último, cómo manejar un poco la prolongación del QT. Lo primero que tenemos que hacer, pues sobre todo es hacer un electrobasal al paciente para saber de dónde partimos y una vez empezamos el tratamiento se recomienda hacer un electro a las 24 horas para ver que no haya habido, ¿no? una prolongación así de forma rápida. En el primer ciclo se recomienda hacer de forma semanal, o sea, 4 semanas seguidas, y posteriormente, si no ha habido prolongación del QT, pues hacer un electro el día 1 de cada ciclo. Si observamos una prolongación grado 2, que sería entre 481 y 500 milisegundos, lo que haremos será pues, hacer una bioquímica para mirar los diferentes iones, por si hay alguno, ¿no? Potasio o magnesio que podamos corregir y que sea causante de la prolongación del QT. Revisaremos también la medicación concomitante que pueda prolongar, por si podemos cambiar algo de medicación, e interrumpiremos ivosidenib. Reanudaremos ivosidenib a dosis normales de 500 miligramos cuando el QT haya disminuido ya por debajo de 480 y volveremos a hacer electros semanales durante 3 semanas para ver que no aumente nuevamente el QT. Cuando es un grado 3, las medidas serán lo mismo, lo único que reiniciaremos a dosis de 250 y no a dosis de 500. Seguiremos monitorizando una vez por semana por 3 semanas y si encontramos otra causa que haya podido ser el causante de la prolongación del QT, pues podríamos plantearnos aumentar la dosis a 500 miligramos. Y por último, pues si hay un grado 4, que sería una torsada de puntas o cualquier arritmia ventricular, pues obviamente suspender de forma definitiva el tratamiento con ivosidenib. Y bueno, esta es mi última diapositiva.
concluir que ahora tenemos dos estrategias para tratar a los pacientes, venetoclax y azacitidina, ivosidenib y azacitidina cuando hay mutación en IDH1, que estos tratamientos han hecho o ha propiciado que las clasificaciones pronósticas pues, hayan cambiado en función del tratamiento que damos y que ya están introducidas en las diferentes guías asistenciales. Tenemos que saber reconocer y manejar los nuevos efectos adversos de estas drogas, igual que hemos aprendido con venetoclax pues, a manejar el síndrome de lisis tumoral pues, con ivosidenib. Tendremos que manejar los síndromes de diferenciación y la prolongación del QT. A medida que ahora en las guías y también con el ensayo clínico ALIDE empezamos a tener datos de vida real, pues veremos si se replican o no los datos del Agile. Me consta que quieren enviar una publicación, un abstract a ASH, y los resultados parecen bastante parecidos a lo que se ve en Agile. Y lo que está por venir, que está muy cerquita, pues son las combinaciones de las tres drogas o incluso pues, con otras más adelante, o incluso secuenciar estas drogas para intentar evitar mecanismos de resistencia. Y creo que con esto ya he finalizado. Muy bien, muchas gracias, Susana. Pues tenemos más o menos unos 20 minutos para preguntas. Vamos, yo querría un poquito empezar por no sé, esa imagen de Pink Floyd que ha mostrado Carlos, ¿no? Del prisma y de... Claro, eh, seguimos hablando del tratamiento del paciente ANFIT, pero es decir, tenemos el vicio, ¿no? Todavía de hablar de esto. Has mencionado, ¿no? Como los nuevos estándares de tratamiento en el paciente ANFIT, eh, pero igual el paciente ANFIT ya no es solamente una categoría, ¿no? Es decir, tenemos diferentes categorías de paciente ANFIT, ¿no? Y en concreto, mi pregunta sería, sobre todo para los clínicos, para Carlos, y Eva también si se anima, para Carlos y Susana, un poquito en este paciente que es muy frágil, ¿vale? Que sigue siendo ANFIT, pero no sé si sería ANFIT plus o ANFIT al cuadrado, como queramos llamarlo. Este paciente muy frágil, ¿qué posición o qué recomendación haríamos en cuanto a tratamiento con monoterapia versus biterapia? Y dentro de biterapia me refiero a aza-ivo o aza-venetoclax, los dos. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Del paciente frágil que no está para tolerar una biterapia. Claro, pero Hablando ya de un paciente, no sabemos qué pacientes son esos ahora mismo. Entonces, un poquito, claro, si veis que realmente existe esa población, o hasta qué punto estas dos opciones terapéuticas, aza-ven, aza-ivo, podrían, digamos, aún usarse en estos pacientes. Yo creo que podemos hablar de edades extremas, no sé, que tampoco sé qué es una edad extrema, la verdad, pero ¿qué pensáis al respecto? a ver, los clínicos sabemos que el principal factor pronóstico es el tratamiento, es decir, de mortalidad precoz. Entonces, no tratar es lo que más impacta en la probabilidad de supervivencia de los pacientes. Eso está claro, entonces. Pero es verdad que hay pacientes en los que la leucemia aguda se presenta de manera disruptiva y el desplome del ECOG y de todo el performance status del paciente hace que realmente no los veamos muchas veces ni candidatos a una biterapia con un esquema, entre comillas, atenuado como es venetoclax. Yo me meto en un charco y entro ya. No soy muy partidario de las monoterapias en el sentido de que la experiencia que tengo yo, la década previa al venetoclax con las monoterapias con azacitidina y citabina era la que era. Es verdad que en aquel momento, tú lo comentaste antes, ¿no? Antiguamente teníamos lo que teníamos, ¿no? Y el tratamiento es la clave, es decir, clasificamos de manera distinta porque tenemos nuevos tratamientos, ¿no? Entonces, yo me meto en el charco directamente. Mm, Como soy de la vieja guardia, soy muy del alcanzar la remisión completa y en pacientes muy deteriorados, que creo que tienen una reserva funcional que se podría recuperar. Mi objetivo es intentar alcanzar la remisión completa. Evidentemente, el paciente está frágil, no es para quimioterapia intensiva. No creo que la monoterapia con un hipometilante me consiga la remisión completa, que es lo que me va a permitir después, a posteriori, recuperar a ese paciente. Entonces, eh, en los últimos años estamos intentando hacer aza-ven en el paciente muy frágil, muy deteriorado, pero a muy bajas dosis de ven. Esquemas tipo 7+7.
¿Por qué? ¿Cuál es el background debajo de todo esto? Bueno, pues tú te armas en tu cabeza un esquema que voy a intentar alcanzar la remisión completa, que parece que el esquema 7+7, no hablo de supervivencia a largo plazo, pero un 7+7 puede tener la misma probabilidad de alcanzar una remisión completa, con menos toxicidad, y si alcanzo esa remisión completa y el paciente tiene reserva funcional, pues bueno, puedo recuperarlo. Eso es lo que intento. Eso es lo Y, que intento. Susana, ¿tú crees que Yo, tendría un papel la yo- yo- monoterapia? yo coincido con Carlos, ¿no? Que hay un perfil de pacientes que realmente es frágil, pero que puede recuperar. Y estoy de acuerdo en que quizá el venetoclax y azacitidina a las dosis habituales o recomendadas, pues no son ideal para ellos, ¿no? Y entonces estos esquemas de 7+7, aunque no sea lo estipulado, creo que es una alternativa para este que está entre frágil y muy frágil. Pues aquí sí que habría un papel, quizás si se pudiera, vía oral para este pool de pacientes que realmente, ¿no? Pues por todas las comorbilidades y necesitan un esquema menos tóxico. Incluso aquí, pues si dispusiéramos de poder hacer de citabina oral, pues creo que sí que habría un papel. Y también incluso para estas leucemias TP53, que sabemos que con venetoclax pues da lo que da, ¿no? Que van a ser 5 meses, en este paciente, si le podemos evitar la toxicidad de la neutropenia, las infecciones, el soporte transfusional, hacer una monoterapia, pues la verdad es que en nuestro centro, por ejemplo, es lo que estamos haciendo. Sí, igual la cuestión sería más aquel paciente que casi pienso que no merece la pena tratar, es decir, que está tan mal por A o por B, si juega un papel la monoterapia. Sí, También, sí, ¿no? Es decir, sí, es mejor tratar si está tan mal por otras. la leucemia, yo creo que sí que vale la pena. Si es un paciente que ya estaba mal previamente, pues obviamente no lo vas a rescatar. Exacto. ¿Vale? Pero sí con soporte, ¿no? Pues ajustando la farmacia por un lado, ajustando un geriatra por otro, nutrición por otro, y nosotros nuestra pizquita de azacitidina, pues este que a lo mejor puede rescatar y puedes mejorar, ¿no? Su estado basal, pues aquí yo creo que sí que tendría su papel. La clave es identificar qué paciente le queda reserva funcional y podemos Ujú. recuperar. Y eso ahí no hay escalas, ahí hay pues, ver paciente, experiencia y hay un margen de incertidumbre en la toma de decisiones de un médico, que eso siempre ha existido, ¿no? Eso no creo que por muchas escalas que hagamos y por Difícil. más que nos saquen los biólogos, siempre hay un momento, al fin y al cabo somos, los hematólogos todavía somos médicos y tenemos que tomar decisiones médicas. Y siempre va a haber un pequeño escenario de incertidumbre, ¿no? Y hay muchos escenarios en los que dices, "Jo, al final estás hablando con la familia, haces escalas y es que no hay reserva funcional, no hay paciente que... Y esos pacientes es complicado. Si no hay reserva funcional y el deterioro clínico de la leucemia lo ha deteriorado aún más, ahí es complicado. Bueno, y al final el ECOG funciona muy bien. El ECOG funciona muy bien porque es una escala subjetiva. Yo no sé cómo lo aplicáis normalmente, pero creo que se pone, nadie se pone a mirar si está más o menos de 50% en el sillón o en la cama. Está en un ECOG 4 en la cama, está claro, ¿no? Pero el resto yo creo que lo ponemos muchas veces a ojímetro y también influidos por cuál era el estatus funcional previo a la Mm. leucemia del paciente. Por eso funciona también el ECOG. O sea, el ECOG es la escala geriátrica del hematólogo, ¿no? Digamos, o del oncólogo, depende. Quizá el Karnowski funcionaría mejor todavía, porque tendríamos más abanico, ¿no? De elegir de 0 a 10, pero nunca nadie ha intentado probar el Karnowski en LMA. Igual es más, no lo sé, igual he dicho una tontería. Pero No, bueno, el ECOG es totalmente subjetiva, pero tiene un problema, que es totalmente reproducible. Sí, sí, el sí. ECOG creo que la hemos intentado eliminar todo el mundo porque todos sabemos que es subjetiva, que la hacemos de aquella manera, pero es que bueno, en todos los trabajos el ECOG se reproduce Por y es eso algo... incluye algo que las escalas geriátricas nunca van a incluir, ¿no? Eh, bueno, vamos a ahora mirar el tema del tiempo al diagnóstico. Yo creo que es algo muy importante y sobre todo, digamos, porque no nos centramos en el tiempo del diagnóstico hasta que no, para tener el diagnóstico molecular completo, hasta que no tenemos una necesidad, ¿no? Y yo creo que por un lado con el tema de las escalas LN24, con el impacto de P53, como has dicho Susana, que parece que no beneficia a los pacientes con P53 la biterapia y pueden ser más de monoterapia por ser menos tóxicos. Ahora con IDH1 y que disponemos de la opción
ya en toda España de dar a los pacientes ivosidenib, pues claro, cobra una importancia este tiempo al diagnóstico, ¿no? Y el tiempo al diagnóstico empieza lo primero por pedir la prueba diagnóstica. Porque claro, si no la pides el tiempo es infinito, ya puedes estar esperando, pero bueno, asumiendo que se pide la prueba diagnóstica, cosa que yo creo que habría que subrayar de la importancia que tiene, eh, ¿hasta cuándo podemos esperar? Es una pregunta un poco repetitiva, pero yo creo que tenemos aquí a tres personas que cada uno puede dar su punto de vista y seguro que se complementan. Empieza Eva, por ejemplo, que eres la que más sufre esos casos. Hombre, yo, a ver, yo no voy a ser la que diga cuánto puede esperar, porque bueno, eso lo sabréis mejor vosotros, ¿no? Pero a ver, lo que más puedo contestar, efectivamente, a ver, yo por lo que veo, eh, aunque se dice, no podéis esperar mucho, porque realmente lo pedís y a los 2 o 3 días ya estáis llamando para, o sea, todavía cuesta esperar incluso los 5 días. Yo creo que las guías efectivamente dicen lo de los 5 o 7 días, que es lo que creo que desde el punto de vista del laboratorio puede ser razonable. Efectivamente, con las técnicas que tenemos ahora, el número de genes que manejas, efectivamente, hay que ser consciente también de lo que vais a querer. Todo va a depender efectivamente de la serie de marcadores mínimos o de si por lo menos los podemos dar secuencialmente. Pero si tú, como dices, para tomar la decisión completa vas a necesitar TP53, TP53 va sí o sí por secuenciación masiva. Va a ser imposible acelerarlo con PCR o con tal. Entonces, bueno, pues con IDH a lo mejor podemos prescindir, pero bueno, o no, pero necesitas saber también el P53, pero que si necesitas P53 necesitas secuenciación masiva. Y en el punto en el que estamos ahora es lo que comentábamos, tenemos secuenciación masiva rápida, pues cuesta todavía, pero es posible y yo como creo, como he mostrado, creo que es el camino, ¿no? Y la realidad es que cuando se hace la petición, yo creo que a los 2 días ya os empezáis a poner nerviosos, a los 2 días ya está la llamada de si hay pacientes y hay pacientes, pero la línea general es que efectivamente a partir de los 2 días, por lo menos nosotros lo que hacemos es orientar con los marcadores que siguen siendo como casi obligados por PCR, que es FLT3 y NPM1, están esos dos marcadores y la idea es que a los 5 días pueda estar la secuenciación masiva. Yo no sé la opinión vuestra sobre si eso está bien o está mal para lo que necesitáis o cuánto podéis esperar en la mayoría de los pacientes. 5 días para masiva está muy bien. 5 días está muy bien, ¿verdad? Eva puede esperar hasta que no le llamen demasiado. ¿Y vosotros qué pensáis respecto a el paciente? Vamos a centrar un poquito en el paciente unfit, ¿vale? No vamos a hablar del paciente fit para esto. La realidad de mi centro no es la que presenta Eva, que ya me gustaría que tuviéramos esta NGS súper rápida. Y de momento nosotros lo que estamos haciendo es priorizar y dar, pues eso, que vayan más rápido, y la verdad es que lo hacen muy bien, en aquellas mutaciones que tenemos cambio terapéutico, ¿no? Por ejemplo, por la PCR de IDH1, nucleofosmina y FLT3, pues esto sí que disponemos en 48 horas, y luego tenemos la suerte de que también disponemos de forma muy, muy rápida de la citogenética, que en nuestro centro la tienen en 48 horas. En cambio, nuestra realidad de NGS pues no es esta, y aunque no tengamos TP53, muchas veces lo que nos ha pasado es que empezamos tratamiento con venetoclax y azacitidina, y cuando tenemos la NGS, pues a las 3 semanas o a las 2 semanas, el siguiente ciclo, pues ya modificamos la estrategia terapéutica. Y esto es lo que hacemos con el paciente pues, de esta franja de edad o con esta alternativa terapéutica. A mí me tocó hablar de cuánto podemos esperar, ¿no? Yo creo que todos los trabajos que hablan el tiempo, cuánto tiempo se puede esperar, eh, a ver, hay una selección de casos, ¿de acuerdo? Es decir, todas las gráficas que se ponen de se puede esperar, en material y métodos de esos trabajos sistemáticamente es igual. Eh, ¿Cuánto tiempo pueden esperar los pacientes que pueden esperar? Es decir, los pacientes que Exacto. están estables no se incluyen en ninguno de esos trabajos. Y todas estas gráficas que vemos de rolling, ¿no? 15 días esperando. Sí, evidentemente son pacientes que pueden esperar, están estables, en el entorno ambulatorio, sin problemas infecciosos, sin coagulopatía, sin leucocitosis. Evidentemente son pacientes que pueden esperar, ¿no? Entonces, estos trabajos
ya hay un sesgo y es lo que el escenario en el que vamos, ese sesgo tenemos que conocerlo porque eso es lo que esos trabajos, esa población es la que podemos trasladar a nuestra práctica clínica. Es decir, la que puede esperar. Paciente que no puede esperar, tenemos un problema. Bueno, básicamente lo que ha dicho Susana, el problema para mí, nosotros priorizamos PCR, los tiempos de respuesta, la verdad que de mi laboratorio en PCR son buenísimos. Yo creo que eso en España hay que reconocerlo, que estamos muy bien, no sé si a través de los laboratorios de PETEMA, todo el esfuerzo que ha hecho PETEMA en estandarización, los tiempos de respuesta de los laboratorios en España para PCR son muy buenos, en 48, 72 horas tenemos resultados. Y lo que comenta Susana, es decir, el problema es el P53 porque solo puede venir por secuenciación masiva. Tarda lo que tarda, es lo que tiene que tardar y no me parece mal que tarde 15, 21, 28 días, es normal en mi laboratorio, es lo que tiene que tardar. Pero que claro, modifica tanto el esquema, modifica tanto el pronóstico y sabes que si le pones tratamiento de más, estás añadiendo toxicidad innecesaria y es el hándicap que tenemos. Es cierto y es verdad que la mayoría de las P53, pues bueno, son relacionadas con terapia, tienen un fenotipo más displásico, con poca leucocitosis, generalmente y te puede permitir estar en ese grupillo de pacientes que puedes esperar, pero es complicado. Con P53 realmente es complicado. Pero yo reconozco que lo que están haciendo vamos, no me puedo en público dar ni una queja a mis laboratorios. Todo lo contrario, vamos, creo que los tiempos de respuesta son muy buenos y se hace lo que se puede. No, y sí, yo creo que verdaderamente nosotros nos hemos movido a intentar hacer esa NGS rápida, aparte de que, porque efectivamente es necesaria y complementa y tomáis mejor las decisiones, ha sido por nosotros, porque nosotros también hacemos este esquema, lo seguíamos haciendo, pero es hacer la faena doble, o sea, hacías la Ya. PCR corriendo, corriendo, algunas tenías duda, entonces tenía que priorizarlas para la NGS. Algunas otras con gran dolor de corazón, después de decir que era negativo, la dabas positivo por NGS y esto a mí me crea, yo soy como lo mío, muy como meticulosa y quiero lo mejor también de tal. Entonces yo digo, es que esto es doble, o sea, hacemos doble de tiempo, hacemos tal y luego la NGS me lo saca mejor, no se equivoca. Entonces ha sido por el cambio este también y aparte tienes P53. La idea es efectivamente hacer un filtro muy de accionable y asumir lo que luego en la NGS global corriges algunas cosas de variantes de efecto desconocido que no has podido catalogar rápido o algunas cosas, pero para estos accionables eh, funciona muy bien. Entonces ha sido cuestión de hacer números y de ajustar y no repetir un poco lo que hacías por PCR, ¿no? Pero yo creo que llegaremos, es cuestión tecnológica y al final también de un poco de dinero, que es lo que siempre nos ocurre, que vamos muy apretados y cuando gastas un poco más, aunque sea para mejor, y dices que te la ahorras en personal, como el personal ya lo están pagando y es como si no lo contaran, pues no te hacen caso. Pero yo creo que tenemos que ir hacia esa línea. Yo quería puntualizar una cosa de lo que ha dicho Carlos del paciente que se puede esperar. Claro, pero el paciente que se puede esperar y en la espera se complica no entra en ninguno de estos trabajos que miden Claro. ¿vale? O sea, y nosotros esto lo va a publicar, bueno, lo envió a la EJA el doctor Rodríguez Arbolí del Virgen del Rocío en pacientes tratados no intensivamente, creo que de unos 3.500 pacientes, había como 1.200, que era casi un tercio que habían fallecido en los primeros 60 días sin tratamiento. Muchos de ellos posiblemente se podía esperar hasta que no se pudo esperar y esos no hubieran entrado en ningún análisis, pero bueno, ya se Es apañará el que doctor Rodríguez Arbolí de ver cómo tratar esa población en el manuscrito. Y una pregunta, Eva, me ha llamado la atención lo que has dicho antes de en particular IDH, pero yo creo que también TKD, había mucha diferencia entre NGS y PCR. O sea, ¿por qué si consideramos que clásicamente la PCR es el gol estándar para el diagnóstico molecular, o hasta ahora lo ha sido, mm, qué motivos, sin ser demasiado compleja, porque si no lo entenderemos, pero qué motivos técnicos o metodológicos hacen que tengamos esa disminución de la frecuencia en las mutaciones, en ciertas mutaciones, menos ITD, cuando las medimos por PCR respecto a NGS? Ha sido el gol estándar porque era lo que había, vamos, y el problema fundamental es la falta de sensibilidad, o sea,
las técnicas de detección de una mutación puntual, como es el caso de una TKD o una IDH1 o una IDH2, no se van a detectar por una PCR directamente, porque no hay un cambio de diferencia en el tamaño. Siempre tienes que acoplar un sistema de detección complementario, una sonda, una enzima de restricción, y todo esto por PCR no ha alcanzado la sensibilidad que alcanza la NGS. Con lo cual yo tengo que una mutación puntual clara siempre la va a detectar con mayor sensibilidad la secuenciación masiva que una PCR con acoplado cualquier sistema de detección. Pero eso a mí me llama la atención porque un IDH, por ejemplo, Mm. un IDH1 en particular o un IDH2 también, suelen tener, cuando las detectas por NGS, suelen tener un BAF altas. Es decir, Altas, sí, 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 hablando sí. y aún así, luego te puede fallar No, el no, PCR. no. He detectado las de BAF baja. O sea, lo que tú dices, mayoritariamente tienen BAF alta, pero hay un porcentaje de pacientes que tienen BAF baja. Y las que hemos perdido son las de la BAF baja. Las de la BAF alta no te has perdido ninguna por la PCR. Vale. Claro, la cuestión es cómo extrapolar, digamos, porque yo no recuerdo muy bien en el Agile si el criterio de inclusión, yo creo recordar que era con PCR centralizada para PCR, sí. a la hora de incluir, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo podemos extrapolar lo mismo que con los inhibidores de FLT3? Es decir, ¿hasta cuándo podemos extrapolar la eficacia de un fármaco en un paciente que no se ha detectado por PCR, que fue lo que se utilizó en el ensayo clínico, que es donde demostró eficacia, ¿no? Pero bueno, intuitivamente, sobre todo si es en combinación, yo creo que sí, vamos, yo por lo menos, si puedo añadir una terapia dirigida, pues voy a intentar añadirla, ¿no? Yo, si alguno de vosotros tiene algún comentario o algo que se haya quedado en el tintero que quiera decir o preguntar a un compañero. Y yo quizá, Eva, porque no me he fijado bien en el panel de NGS este ultra rápido que hacéis, ¿se incluyen también las mutaciones de predisposición germinal o hay alguna que se escapa? El panel es el mismo. Ah, O sea, el vale. panel es el mismo que el completo. Están 45 genes en los que se incluyen todos los que recomienda European Leukemia Net y los que consensuamos en PETEMA y fusiones también, ¿eh? Y Vale. reordenamientos. Lo que ocurre es que para no liarme tanto en el análisis, he seleccionado 15 genes, pero virtualmente. O sea, Ajá. la realidad es que yo los miro todos. Vale. Pero para hacer un informe depurado, ¿entiendes? Yo los miro todos y si ves cualquier cosa también, pues tienes de DX41 y todo. Ujú. Es un filtro virtual en Ok. el que elijo, enséñame solo estos para tener que el informe hacerlo con menos variantes, un poco más rápido y no entretener en mirar. Pero Ujú. está todo. A los Genial. 5 días realmente está todo. O sea que si por lo que sea dijeras, mira, quiero meterlo en uno de NERRAS, miramos en NERRAS y se saca directamente. Es un filtro virtual, Ok. pero hacer se ha hecho lo mismo. Ujú. Eso también ha hecho que la NGS completa salga mucho más rápida, porque la rápida está en 5 días y la completa a lo mejor está en 7 o Claro. 10. No llega porque tienes prácticamente lo mismo ampliado. Muy bien. Ujú. Bueno, nada, yo por un poquito por resumir o por concluir, querría resaltar dos aspectos. Uno, uno fundamental, digamos, que nos encontramos ante un reto en el diagnóstico. Yo creo que esto es importante. Ya en su momento nos costó eh, cambiar la aproximación diagnóstica a los pacientes que iban a ir a un régimen intensivo. Yo creo que ahora tenemos que hacer el esfuerzo de aplicar la misma manera de proceder con un diagnóstico molecular completo. Y ahora estamos hablando de IDH o vamos a hablar de FLT3, pero vamos a hablar o de P53, vamos a hablar de NPM1 y de reordenamientos de MLL no dentro de mucho. Y tenemos que hacer un esfuerzo por ofrecerle o por lo menos darle la oportunidad a nuestros pacientes de beneficiarse de terapias dirigidas en el futuro y en el presente. Eso por un lado. Y luego, otra cosa muy importante que creo que se nos ha quedado y no hemos discutido, pero se nos ha quedado en el tintero, muy importante generar datos de vida real, que ya hay muchos con azacitidina y venetoclax y esperamos tener datos de vida real con azacitidina e ivosidenib o incluso con monoterapia, por ejemplo, con decitabina oral o azacitidina en monoterapia en las circunstancias actuales en
de este prisma, ¿no? que se abre ahora mismo para el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Y nada, ¿no? Sin más, pues concluir aquí. Muchísimas gracias a los tres por vuestras excelentes ponencias. A mí me han encantado, de verdad. Y nada, hasta la próxima. Nada. Gracias. Venga, Gracias. muchas gracias.